Escritor, poeta Manuel González Carrasco, conocido también por Cavalcanti. Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes, María José, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio Uribe y a tu programa La Atalaya. Bueno, pues un placer y vamos a ir luego entrando un poquito en materia. Yo voy a hacer un breve resumen de quién es, y tan breve, ¿no? Manuel Jesús González Carrasco Cavalcanti, que es poeta, narrador madrileño, ha publicado 8 libros con la editorial Búho, novelas verticales, La raza, Otto, El inapreciable. Luego, en El discurrir de las cárcavas, una antología poética y un apéndice, El gran Amaro y otros cuentos, en el lago, en el lapso cíclico de Nándar, que es de poesía, historias desde Micubil, de relatos, breviario baladí, relatos breves, habitante abisal, de poesía, y verticalidad aproximada, también, que es su último poemario, del que también vamos a hablar un poquito más ampliamente en esta entrevista. Es habitual colaborador en blogs, tertulias radiofónicas y presentaciones de libros, y además miembro fundador del movimiento artístico Poetas Verticales 21, columnista semanal del periódico Pontevedra Viva. Su último libro, como yo decía, Verticalidad aproximada, pues es una antología donde es una poesía pues intimista, un poco social, crítica, y además tengo que decir, como he dicho al inicio del programa, que es el ganador del primer certamen poético Musa, La Camelia, organizado por el Pazo La Saleta, y que además ha formado, junto conmigo y Alex Vórtice, ha sido miembro del jurado del segundo certamen. Así que, una vez más, buenas tardes, y es un placer tenerte aquí en las ondas de La Atalaya. Encantado de estar con vosotros. Pues, fenomenal. Manuel, Sí, dime. ¿por qué ese Cavalcanti? ¿De dónde viene ese nombre? Pues mira, te lo voy a explicar, sí. Pues mira, yo hace muchos años, muchos años, me presenté al premio Adonai de poesía. El mismo año que Luis García Montero ganó el premio con El Jardín Extranjero. Y entonces, tenía que presentarte con plica, ¿entiendes? Entonces, no es nombre que me haya inventado yo. O sea, es un poeta del siglo XIII, se llama Guido Cavalcanti. Bueno, le cambié, la C le puse la K, la V le puse una B, y en vez de latina le puse Y. Y bueno, nada más, pero ahí surgió, cuando tenía 20 años, ¿entiendes? Y bueno, me he quedado con eso. Después de un lapso muy grande también que he estado sin escribir, yo no estaba escribiendo constantemente. O sea, he tenido lapsus grandísimos, de 10 años a lo mejor. Lo que pasa es que, mis circunstancias, sobre todo laborales, me hicieron empezar a publicar estos libros paulatinamente. Bien. ¿Qué fue lo que te llevó a la literatura? Luego ya vamos a entrar también en materia, como a veces el poeta y el artista, como todo ser humano, está un poquito en dique seco por distintas circunstancias, se escribe más, se escribe menos, sí. Pero ¿qué es lo que te llevó a la literatura? Pues, si te digo la verdad, no lo sé, te podría decir que el primer contacto que tuve con la literatura, sí, pues de niño, podría decir, pues fue una redacción en el colegio, que era sobre las focas, así te lo digo, sobre las focas. Y le regalaban un libro, el premio era Las rimas y leyendas de Becker. Hombre, y gané. Y gané de contra, no sé, yo era, siempre soy una persona tímida, pero de niño era mucho más. Entonces para mí fue una sorpresa que ganara. Y eso me llevó a decir, y a lo mejor esto, no sé, se me da bien y tal. Bueno, empecé por ahí, pero te estoy hablando de con 14 años, 13 años. Y luego después, sobre todo la lectura. La lectura es lo que me ha llevado a escribir, sobre todo la lectura. Bien. Los primeros autores, los primeros aquellos cuando empezaste a escribir, que más te influyeron, ¿quiénes fueron? Tanto en narrativa como en poesía. Pues mira, en poesía me influyó poca gente porque yo prácticamente, cuando empecé a leer, no leía poesía. El primero de todos fue Germán Gess. No Germán Gess en general, sino El Lobo Estepario. Sí. Es que empecé a leer 3 novelas que me marcaron mucho siendo demasiado joven, me parece a mí, porque entre 17 y 18 años leí El Lobo Estepario, El extranjero y La náusea. Y entonces
mismo no le recomendaría a una persona así joven que leyera estas novelas, porque, bueno, no sé. La náusea es de Jean-Paul Sartre, ¿no? Y sí, dicen que es un poco durito, ¿no? Sí, sí, a mí me gusta mucho, pero bueno, creo que en este tiempo está muy obsoleto. O sea, de hecho, yo creo que vende poco Sartre, entre gente, bueno, de filósofos y tal. Bueno, normalmente es que los filósofos y los poetas vendemos poco, yo creo. Claro. Pero a mí me gusta, sí, me sigue gustando, vamos. Luego además veo que citas en tu último poemario, Verticalidad Aproximada, sí. Pues citas a Dylan Thomas, a Kafka, a Nietzsche a través de su personaje Zaratustra, Hilde Liedma, Jen Anderson. Es decir, sí creo que eres ávido lector, ¿no? Sí. ¿Esas lecturas qué te han aportado? Mi vida. Ten en cuenta que yo soy una persona, se puede decir, autodidacta, no tengo estudios. O sea, yo soy una persona sin estudios, no voy a la universidad, no tengo estudios. Empecé a trabajar con 16 años y bueno, o sea, podría haber sido un fracaso, un desastre. Y a mí fue la lectura. Mira, yo por ejemplo, cuando mis amigos iban a la discoteca, yo me iba, no tenía mucho dinero, y me iba a Pasacalpe a leer las contraportadas de los libros. Pues con eso me iba creando un mundo, y ese mundo me lo, o sea, digamos, el orden de lectura que yo he seguido, no lo he creado yo. O sea, a mí nadie me ha dicho, no, pues lee tal, porque mira, no. Me lo fui creyendo yo con las contraportadas de las librerías Pasacalpe la Gran Vía. Y bueno, pero para mí ha sido mi vida. O sea, la lectura ha sido mi vida. O sea... Eso me recuerda a otro escritor, al que yo quiero muchísimo, Marcelino Arellano, que no teniendo los medios que tenemos hoy en día, ¿no? Y la tecnología, recorría kilómetros para encontrar una biblioteca. Y al final, pues bueno, hoy es un escritor tanto de relato, de poesía. La verdad que os admiro porque hoy que hay juventud que tiene tiene muchísima tecnología y tiene muchos medios al alcance, son talentos desperdiciados, y sin embargo personas que no lo habéis tenido tan fácil, pues bueno, al final el resultado es muy distinto y muy diferente, ¿no? Perdona, lo que pasa es que yo creo que eso tampoco no se dice, ¿sabes? O sea, es una cosa que viene un poco... es algo que sale de dentro, no sé, el que te guste y eso, si no te gusta... no, o sea, por si mucho no te, que te digan... está claro bueno, que si no te gusta algo... Claro. Por mucho que te digan, joder, vas a ser una persona muy culta, vas a poder hablar, pero si no te gusta, no lo vas a hacer. Es más, si te achuchan para que lo hagas, es que no lo vas a hacer seguro. No, va a provocar el efecto contrario. Claro. Tú has escrito cuentos, novelas, artículos, poesía. ¿Qué fue lo primero, Manuel? ¿La poesía o la narrativa, o al revés, o las dos al mismo tiempo? No, lo primero fue la poesía. Lo primero de todo fue la poesía. Normalmente es así. Sí. Luego después, digamos que lo primero que hice, pues bueno, me pasé 15 meses por desgracia en Ceuta haciendo servicio militar, y entonces estaba destinado en el almacén de vestuarios. En el almacén de vestuarios hay una planta, entonces me hice como un hueco, poco a poco me fui haciendo mi libro, mi música, y ahí empecé el primer libro de poesía, que ya, bueno, ya sé a saber dónde estará. Y entonces hice, me acuerdo, el primer boceto de una novela que iba a hacer y que no existe tampoco. Existe el personaje, ese personaje sí existe. Y de hecho en mi antología poética le dedico un poema, el último poema, el apéndice ese, que en el discurrir de las cárcavas, en la antología poética, en el apéndice pues es Elías Sender, que se llamaba el personaje, y le dedico una poesía, bueno, pues como si fuera una imagen de cartón piedra en un centro comercial. Es un poquito la imagen así. En cuanto a tu faceta de articulista, ¿es sencillo tener el tema para cada semana o a veces es un poquito complicado buscarlo? Bueno, yo articulista no diría que soy. Bueno. Son relatos breves. O sea, lo mío no son artículos en sí. Yo no lo veo así. Sí, he visto que eso es, que en Pontevedra Viva artículos al uso no son lo que he visto, lo último que he visto, ¿no? Entrando a la página, es que tiene razón porque sí son artículos. ¿Es fácil? ¿Presentas artículos nuevos? ¿Presentas ya escritos? ¿Qué tal? Bueno, sí, es complicado. O sea, semana a semana es complicado, ¿sabes? Lo que pasa es que yo... Vamos a ver, de eso de que dices el miedo a la página en blanco. O sea, el miedo a la página en blanco es ponerte a ello. Si te pones a ello, te sale. Ya está. Entonces, bueno, hay lunes, que el lunes normalmente es cuando lo hago. Un lunes antes. O sea, siempre voy una semana por delante, por si acaso. Y bueno, siempre hay lunes que me cuesta más, hay lunes que me cuesta menos. Normalmente durante la semana voy recabando alguna cosa, ¿sabes?
muchas veces yo soy ya lector del País 100%, y entonces mi admirado Manuel Vicent, la tira que tiene la contraportada del País los domingos, pues o Juan José Millás, que también tiene unas fotografías que comentan en el semanario. Pues bueno, muchas veces eso me inspiran esos microrelatos, digamos, artículos no lo puedo llamar, pero relatos breves. Sí. Tú ganaste el primer concurso de certamen poético Mi Musa la Camelia, como he dicho. ¿Cuánto cambia, Manuel, el prisma de ser juzgado a juzgar a otros para dar un premio? Pues bastante. Mucho. Tienes razón. Tienes muchísima razón. Porque, bueno, yo no tengo experiencia en ser jurado. Es más, yo creo que esta era la primera vez que soy jurado. Y me costó muchísimo trabajo. Sobre todo con los 5 últimos poemas que seleccioné, ya hice la criba. Los 5 últimos poemas, o sea, los leía y decía, joder, porque me parecían los 5 buenos, ¿sabes? O sea, entonces digo, joder, me parece injusto que diga que este es mejor. Pero bueno, te tienes que decidir, claro. Sí, a veces cuando somos o formamos parte de un jurado no es una tarea fácil, ¿eh? Porque como dices tú, cuando haces ya la primera criba, la segunda y te queda, es un poquito difícil, sí. La gran final es para mí, o sea, yo yo es que soy, no sé cómo decirte, yo es que para dar un premio, para que tú eres el mejor y tal, no valgo. O sea, yo diría, mira, han ganado 5 y os partís el premio por 5 partes y os lo disfrutáis cada uno. Pero bueno, tiene que ser uno, ya está, es verdad. ¿Tú qué opinas? ¿Qué opinión te merecen? Porque al ser premiado, ¿no? ¿Qué opinión te merecen los premios? ¿Para qué sirven? ¿Animan a seguir? ¿De alguna manera es un decir, bueno, pues no lo hago tan mal? Claro, yo pienso que sí. Yo no he ganado muchos premios. Yo creo que el único premio que he ganado es de la Saleta. No he ganado nada. Pero tampoco es que no me presento a los concursos. Es que es un tostón presentarte a los concursos. O sea, tienes que mandar un montón de copias. En muchos, o sea, yo pensaba que por internet valían las copias. Bueno, pues no. Tiene que ser con correo certificado, tienes que mandarle los folios y tal. Es un tostón. O sea, para mí es un tostón. O sea, empiezo a leer las bases y me desanimo. Digo, joder, es que tengo que hacer un montón de cosas, un montón de fotocopias. Y no. Yo creo que eso sí que es verdad, que eso a veces nos desanima un poco, y sobre todo cuando te pide, porque bueno, cuando se trata de que tienes que presentar, y no son muchas copias, pero cuando tienes que presentar igual porque en duplicado, sí que es cierto que es un poquito, y dependiendo de la hora, pues si no es muy extensa, pues no te da mucho trabajo, ¿no? Claro. Pero si no, sí que es un poquito... Además, es que hoy en día con internet, o sea, no haría falta hacer eso. Pero bueno, hay muchos, o sea, los premios más importantes no te dejan por internet. Ya. O sea, tiene que ser como a la antigua usanza. Bueno, yo creo que también tiene un porqué, porque a veces si ya complicas y no aplicas, pues ya puede haber su aquel. Imagínate por internet, hombre, yo creo que quizás de alguna manera tiene su punto de lógica, pero bueno, sí que es verdad que yo a veces he estado tentada también pues a presentarme en algún que otro concurso, y si no es que tienes que hacer muchas fotocopias, pues sí, pero es que si no, sí que es cierto que, y bueno, ya no te digo si es una novela 400 páginas, claro, tú. Claro, ya te puedes morir. Pero vamos, a lo que comentabas tú al principio, que me he ido por los cerros de Úbeda, que sí, o sea, que un premio te da muchos ánimos, te da muchas alas, eso está claro. Sí, eso está clarísimo. Yo creo que deberían de existir más, y que además es un reconocimiento a un trabajo y a una labor hecha. Pero además, aunque no hubiera ningún efecto monetario, o sea, eso es lo de menos, casi, sí que eso es lo de menos. Pero es lo que dices tú, el reconocimiento, ¿no? O sea, que te digan, porque claro, tú lo sabes como yo, la labor de escribir es penosa, o sea, de estar ahí en tu casa, de tal, un día, otro, una noche y tal, y que luego después no te lea nadie. O sea, no sé, pues, o que te lea, tú dices, joder, pues esto me ha gustado mucho, yo creo que esto, y luego veas y dices, pues no gusta. Entonces eso te desanima mucho, un día, otro año. Y entonces, bueno, los premios sirven para eso, para decir, joder, pues oye, pues si lo hago regular, por lo menos, voy a seguir, me da fuerzas. Por lo menos en algunas ocasiones, cuando ya obtienes un premio, pues no sé si por suerte o por desgracia, y dependiendo en qué género sea, tienes
la opción de que puedas entrar a muchas más, como digo yo, es una ventana más para que te puedan leer más lectores. Claro, eso siempre viene. Indudablemente, indudablemente. Tú, Manuel, ¿qué opinas? ¿Crees que corren buenos tiempos para la poesía hoy día? No. No. Yo creo que desaparece. Yo creo que sí. O sea, ahora mismo la poesía lo leemos 4 poetas entre nosotros. Bueno, yo creo que hay sabia incipiente, nueva, y sorprendentemente yo te diría, por lo que veo yo, Manuel, que me ha sorprendido que hay gente joven que escribe bien, y es como si últimamente hubiera más gente dentro de la poesía y haciendo poesía, ¿eh? A mí me está sorprendiendo. No sé, a mí creí, allí por los años 70, 80, sobre todo con la música rock, que para mí la música progresista, o sea, la música progresiva, no progresista, progresiva, de los grandes grupos estos ingleses, bueno, pues los textos son buenísimos, o sea, poéticos 100%, Genesis, Yes, Pink Floyd, o sea, entonces yo pensaba que por ahí sí que iba a haber un cauce, ¿me entiendes?, para que desembocara la poesía más, pero no, eso se pasó y bueno, ojalá, por mí, ojalá. No lo veo muy claro, o sea, sinceramente no. He ido, sobre todo lo que me da pena es cuando he ido a presentaciones de libros, o sea, se me ha caído el alma a los pies, porque es que no va nadie, o sea, no va nadie, o sea, van los 4 amigos, los 4 familiares y nada. Ese es un hándicap que yo creo que hay, y sobre todo, si encima lo que presentas es poesía. Claro. Reconozco que, bueno, salvo excepciones, por lo que puede, pues porque igual quien lo presenta se ha movido en muchos ambientes, en compañeros, trabajo, familiares, pero sí que es verdad que suele ocurrir eso, ¿no? Es decir... ¿Y sabes también un kit importante que es para esto? Porque en los colegios, porque la gente no lee poesía moderna. Entonces, la poesía clásica es un rollo. O sea, a mí me gusta y tal, pero para los niños, para un adolescente, es un coñazo. Y ya está. O sea, entonces, si leyeras poesía moderna, vamos, yo estoy seguro que leen, bueno, a Gil de Viedma en una clase de bachillerato y la gente se engancharía más. Lo que pasa es que esos autores pasan como nombre, pero poemas se leen poquísimos. Mis hijos, vamos, han pasado todos esos autores sin pena ni gloria. Yo, sin embargo, Manuel, siempre he opinado que lo mismo que para ser un buen lector tienes que ser un ávido lector, para ser un buen escritor tienes que ser un ávido lector. Yo siempre he dicho que es imprescindible leer a los clásicos, aunque luego esto evidentemente tiene que estar conjugado con los modernos. Claro, pero por ejemplo, en mi caso, a mí me ha pasado al revés. O sea, por la poesía moderna me entraron los clásicos. O sea, porque si entras primero por lo duro, bueno, estoy hablando de una persona con 17, 18 años. Si entras primero con una poesía con soledades de Góngora, pues claro, o sea, yo es que una persona de 17 y 18 años, joder, madre mía, que vaya garbillo. Es que yo creo que, Manuel, al final, independientemente de que a veces pueda parecer que los clásicos son un tostonazo, pero que para mí son muy necesarios, pues quizás, y tanto en la poesía y también en la narrativa, pues porque eran auténticos maestros de la descripción del ser humano, de cómo contar, no el qué, sino el cómo. También es verdad que, desde luego, yo creo que el problema está en el escaso hábito de lectura. Entonces, evidentemente, sí que es cierto que si alguien que no lee, no tiene la avidez, o por lo menos la costumbre de leer, empieza con los clásicos, pues le va a ser más duro. Es decir, hay obras que cuando la gente no está habituada a leer, pues le va a costar muchísimo más, pero... Generalmente no vas a seguir. En líneas generales, el problema es... Yo por la gente que he visto, o sea, cuando mis hijos estaban en el instituto, pero no solo por mis hijos, vecinos, o sea, es que la forma, yo te digo, o sea, mientras que Lope de Vega, o Cervantes, Quevedo, Góngora, que tienes que aprender poesías y tal y cual, pues la generación del 50, por ejemplo, española, pasan de esa, o sea, te dicen los nombres, saben los nombres, pero poemas y uno. Yeah. Entonces me parece mal. A mí me parece, por mi propia experiencia, que la poesía moderna te puede llevar a la clásica, pero la clásica a la moderna es más difícil. No imposible, pero es más difícil. Mira, ahí tenemos dos puntos de disyuntiva, pero te voy a seguir preguntando. Sí. En tu último libro de verticalidad aproximada, ¿tú qué intentas transmitir? ¿Qué quieres transmitir al lector? Pues mira... ¿Cuál fue tu intención, por lo menos? Yo te voy a ser sincero, yo no intento transmitir nada, yo me escribo, o sea, sobre todo soy sincero conmigo mismo. Entonces, aunque me duela a mí, normalmente escribo contra mí.
te digo la verdad, normalmente escribo contra mí. Y bueno, primero pienso en eso. Si algún lector se siente identificado, le gusta mi forma, encantado de la vida. Pero no pienso en los lectores, no. La verdad es que no. No. Eso, si sois totalmente sincero, no. Cuando en el acto de escribir no pienso en si pienso en que me guste a mí, en que me sienta a gusto y tiro para adelante. Si no, no. No pienso en nadie más, no. Sinceramente no. Hombre, realmente yo creo que el escritor cuando escribe no puede estar pensando en quién le va a leer, porque si no sería, pues porque hay muchas historias detrás, porque hay gente que de muchísimos gustos, y porque sí creo que sería un hándicap a la hora de que te pudieras enfrentar a la hoja en blanco, dependiendo de muchísimas, si te pusieras a pensar quién te va a leer. Es decir, luego al final será el lector, a unos gustarás más, a otros gustarás menos, pero sí que evidentemente yo creo que sí, que es lo que dices. Mira, a la hora de escribir tienes que escribir lo que sientes, sin más, lo que sientes y lo que quieres escribir realmente. Luego ya te elegirán otros, supongo. Yo de todas maneras, mi alter ego, que es Cavalcanti, que es el que me dicta todo, pues me machaca siempre, machaca. O sea, escribo contra mí, eso sí es verdad, siempre, siempre. O sea, siempre no, es que no se escribe de otra manera, te digo la verdad, no sé escribir de otra manera, siempre es eso, pues contra mí, y no me gusta esto, los demonios que tengo dentro. Es lo que te iba a decir, mira, estaba pensando ahora, o sea, al final esos pequeños monstruos y demonios que tenemos, ¿no? Son los que salen. Claro, eso siempre sale, aunque no quieras. O sea, se buscan las vueltas, eso de que el personaje tiene vida propia es la pura verdad, ¿eh? O sea, tú creas un personaje, aunque sea un relato corto, y el personaje tienes que ponerte mucho empeño para que no se revele de alguna manera y haga lo que quiere. Bien. A mí me pasa eso. Me hace gracia, ¿eh? A mí me suele hacer gracia, además. Digo, joder, qué jodido. Va por donde quieres. Yo sé además que eres un activista cultural, pues porque, bueno, creaste también una asociación, sí. Y yo creo que ahí podéis ofrecer, pues bueno, vías pues para que la gente se integre en el sentido de que pueda hacer el tranvía, de que haga sus publicaciones, de que presente su obra. ¿Satisfecho tanto de esa aportación como de Poetas Verticales 21? Bueno, estamos, Alexander Vórtiz y yo, es un poeta gallego, como sí, sabes, tú ya conoces, pues estamos ahí dale que te pego, para reclutar gente y tal, estamos haciendo un grupo pues un poquito selecto. Hicimos un grupo que era literatura de todos y para todos, y bueno, se nos fue de las manos, pues 11.000 personas, no controlabas a la gente, ¿sabes? Y ya había gente que colgaba cosas porno, bueno, no sé, un desastre. Tenías que estar todo el día cortando ahí, bueno, y entonces ahora queremos hacer algo de toda la gente que conocemos, algo más selecto. O sea, es un grupo público, cualquiera lo puede leer, o sea, puede entrar y puede leerlo en Facebook. Y bueno, queremos hacer algo más selecto y conocernos entre nosotros, sobre todo. Porque nos conocemos, pero no nos conocemos. Bueno, pues en las redes sociales ya sabes cómo va. Sí. Parece que te conocen mucho y tal, y no te conocen nada, pero bueno. Yo eso no lo puedo, o sea, porque ha sido mi medio de promoción y mi medio de darme a conocer. No puedo renegar de ello. Pues esto ha sido por hoy, esta entrevista, José Manuel. Manuel, muchísimas gracias por entrar aquí en la Atalaya y te vamos a dar una sorpresa porque, bueno, Palmi, que recita muy bien, es una rapsoda, bueno, que yo creo que además de hacerlo bien, pone el tono justo en la sílaba concreta y va a recitar un poema. Es para ti una sorpresa. Te felicito por el premio que tuviste, te felicito por haber sido miembro y te felicito por esa obra. Así que seguramente que en todo este bagaje cultural coincidiremos en más de una ocasión. Vale, cuando quieras. Un abrazo muy fuerte. Otro, muchas gracias. Nada, a ti. Esta ha sido nuestra entrevista a Manuel, como decía yo,
a Jesús a Cavalcanti, que se me había ido ahora un poquito cómo utiliza él. Bueno, ya nos ha explicado de dónde viene ese Cavalcanti y por qué. Así que esta ha sido nuestra entrevista y ahora entra Palmi. A vueltas con la madurez. Tu piel es la piel que colmó todo el contenido que hoy asimilo arruga. Esa dulce cicatriz que se despereza. Brazos en abrazo de ramas que palmean en misiles primaveras. Tras llover todo lo llovido y cernidas en estío y amenaza. Infatigables noches en vilo, derrochadas, ahora pendientes del sueño duradero que acompasa tu aliento al mío. La pasión, cual fogonazo que no deslumbra, tu beso perenne, una alborada mesurada bajo esa carpa de tanta piel amada. Pues Palmi, gracias por la recitación de estos poemas, antes de Gloria Fortes y ahora del poeta Manuel González Carrasco. Muy bien. Así que para la próxima te esperamos. Un abrazo muy fuerte. Encantada, un abrazo. ¿Y qué nos vas a poner?